que buscas en un pan, la nutrición y el sabor. Más imponente, más aguerrida. Así es la nueva Don Fenrich 6 Thunder, con el respaldo de Corporación Maresa. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Abrimos la jornada en la revista de opinión Democracia este martes 26 de octubre del 2021. Les deseamos un feliz martes y a enfrentar el invierno y estos anuncios de paralización en el Ecuador. A propósito de ello, queremos reiterar un llamado cordial, afectuoso, a la cordura, a la reflexión. En el país está consagrado constitucionalmente el derecho a la resistencia, artículo 98, el derecho a la protesta, ojalá con propuestas, no solo buscar el caos y la desestabilización. Por tanto, si hay marchas, si respetan, si son pacíficas, hay que desde el Estado controlar, verificar eso e impedir si es que se intenta afectar a los bienes públicos o privados. Lo que no puede repetirse jamás es lo ocurrido en octubre de 2019 cuando hubo manifestaciones violentas, quemaron la Contraloría, se tomaron el sistema de agua potable en Ambato. Eso no puede ser, eso está prohibido por la Constitución. Y peor cuando hay dirigentes del sector indígena. Ayer, en un diálogo con NTN 24 de Colombia, Lourdes Tibán decía, hoy se enciende la mecha. Eso no está bien. ¿A qué contribuye encender la mecha? ¿Para qué? Y que no sabe cuándo se apague. Este país necesita trabajo, producción, productividad, y por ello la transportación urbana en Quito ha resuelto no ir precisamente a esta paralización. Y hemos verificado esta mañana el transporte intercantonal, el interparroquial, el transporte en Quito, porque se abre otro espacio para el diálogo. Esta mañana hubo un testimonio de Jorge Llanes en Teleamazonas. Que la única alternativa que nosotros mantenemos es la revisión de las tarifas o que se dé una compensación verdadera y efectiva, más no el sistema de oferta de exoneraciones a repuestos, aranceles, etcétera, etcétera. Eso no es compatible con el transporte urbano y ante esta circunstancia, después de las conversaciones con las autoridades manifestadas, hicimos contacto de manera inmediata con el compañero Calvo Piña, que es secretario de la Cámara del Transporte, con doña Mercy Manobanda, con el compañero Lucho Muso, que son altos dirigentes de la transportación, y hemos dispuesto para que se reinstale el transporte en la ciudad de Quito a la brevedad posible. Bueno, esto fue porque usted comprenderá que las comunicaciones con las autoridades ejecutivas y del municipio fueron ya a altas horas de la noche y entonces no se logró comunicar a todas las personas. Sin embargo, ya el transporte, como ya estamos despiertos desde las 4 de la mañana, se logró comunicar a la mayoría de las personas y es por eso que usted ve que ya un gran número de buses están ya circulando y posiblemente ya en los próximos minutos el transporte ya estará regularizado aquí en la ciudad de Quito. Esto es saludable para la libre movilidad que hay que respetar en el país, porque eso está consagrado también en la Constitución, así como hay derecho a la resistencia, derecho a la protesta con propuestas, hay que respetar la libre movilidad por las vías del país. El
cortar eso, tiene que actuar con firmeza la fuerza pública del Ecuador. Debiera preocuparnos el desempleo. Vean ustedes, el INEC dio cuenta este lunes de cómo está la situación de desempleo. Al menos en Quito, 12 de cada 100 residentes en esta capital no tienen empleo, no tienen empleo. Y eso debiera ser un indicador para que nos llame a trabajar, a producir más y a enfrentar nuevos derroteros. Bien, con este antecedente reiteramos el llamado a la cordura, a la sensatez, a la reflexión, para que no se caiga en violencia, como algunos pretenden, algunos sectores, entre ellos dirigentes del sector indígena, que ya lo han anunciado, que no puede haber violencia en el Ecuador. Hay que desterrar, hay que rechazar la violencia, sí, el espacio al diálogo, al reclamo, en la mesa de negociaciones que permita llegar a acuerdos, que es lo que requiere el Ecuador. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con el doctor Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán, funcionaria judicial, a propósito de lo que dijera la semana anterior en la revista de opinión Democracia, la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, a propósito de presuntos actos de corrupción, de manera especial en los sorteos de procesos, y que fuera mencionado su nombre. Por favor, vamos a recordar lo que dijera la doctora María del Carmen Maldonado. Después de un proceso, finalmente debemos expedir una resolución. No es que nosotros simplemente vamos a tomar una decisión en cuanto al ámbito disciplinario sin el debido proceso. El Consejo de la Judicatura en este periodo ha sido muy, muy riguroso en el respeto al debido proceso. Y es así como el 4 de octubre de 2021, una vez concluida la investigación que inició en primer término el Consejo de la Judicatura y luego el proceso disciplinario, es decir, el sumario, destituyó a la jueza en ese momento, María Belén Domínguez, Daniela A., ayudante judicial de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer en Quitumbe, por la infracción verificada en virtud de las pruebas y del procedimiento disciplinario contenida en el artículo 109, numeral 13 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene más de un verbo rector, dos verbos rectores. El uno, ejecutar el sorteo. Y aquí se ejecutó un sorteo. ¿Por qué? Porque para hacer esta asignación irregular que se hizo, se utiliza el módulo de sorteos y se extiende un acta de sorteos. Entonces se está efectuando un sorteo aún de manera irregular. Y el otro verbo rector es prevenir en el conocimiento de la causa. Y este prevenir en el conocimiento de la causa corresponde al juzgador. Y por eso se previene el conocimiento de la causa aún a sabiendas de que existe un sorteo irregular, como se ha verificado en el procedimiento disciplinario. Por esa razón se procedió con la destitución. De igual manera se lo hizo en contra de los servidores Gabriela Beltrán, oficinista auxiliar de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, y el doctor Carlos S., juez de la Unidad Judicial Civil del Complejo Judicial Norte, Iñaquito, Cantón Quito. La causal es la misma, artículo 109, numeral 13, ejecutar el sorteo y prevenir en el conocimiento de la causa de manera irregular. Con el derecho que le asiste a Gabriela Beltrán y su abogado, el doctor Ciro Guzmán, le queremos dar paso para que responda por estos anuncios de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, órgano disciplinario y administrativo de la función judicial. Muy buen día al doctor Ciro Guzmán. Buenos días, un saludo para usted, Miguel, y para toda la audiencia de Radio Democracia. La intervención realizada por la doctora María del Carmen Maldonado, revelando supuestamente los resultados de la investigación realizada por el Consejo de la Judicatura, que arrojó como resultado, según ella, el hecho de que hay algunos funcionarios que han sido culpables del ingreso de la causa de Jorge Yunda y que ese resultado
ha traído consigo la destitución de sus funcionarios no corresponde a la verdad. La doctora María del Carmen Maldonado sabe, y yo lo digo públicamente, que el ingreso irregular de causas en el Consejo de la Judicatura, primero, no es un hecho nuevo. Seguramente viene por lo menos de meses atrás, si no viene de años atrás. Segundo, no es un hecho que comprometa a uno o dos funcionarios de bajo nivel o de ventanillas o de las unidades judiciales. Es un ingreso que involucra irregular a funcionarios que van desde abajo hasta las más altas esferas del Consejo de la Judicatura. Al no ser ni aislado, ni ser un hecho que involucra a funcionarios de las unidades judiciales en el más bajo nivel, evidentemente es entonces una red, como ella misma lo calificó en algún momento, delictiva, la que opera dentro del Consejo de la Judicatura y que involucra a funcionarios de varios niveles y cuyos beneficiarios de este sorteo irregular de causas que realizado por esta red delictiva son empresas como Han Rine, ¿ya?, la tercera empresa minera más grande del mundo, son funcionarios como Jorge Yunda, que se benefició de este sorteo irregular, o son también funcionarios como el propio doctor Fausto Murillo, miembro del Consejo de la Judicatura, que se benefició inicialmente de un sorteo irregular realizado bajo una de las modalidades que se realizan en el Consejo de la Judicatura irregularmente en la ciudad de Babahoyo, cuando él ingresó una causa a las 11:43 de la noche, bajo la denominación de formulación de cargos, ¿ya? Delito flagrante, acción constitucional, pidiendo una medida cautelar cuando fue destituido del Consejo de Participación Ciudadana. Acción constitucional que fue sorteada, entre comillas, a las 11:43 de la noche y que fue fallada a favor de él a las 11:54 del mismo día, la misma noche, 11 minutos después, con una sentencia de 22 páginas, lo cual de por sí ya nos dice qué pasó. Si me permite, doctor Ciro Guzmán, a propósito de lo que usted señala, ¿y ese caso está en investigación? ¿Se ha hecho algún proceso administrativo? A eso voy, Miguel. El Consejo de la Judicatura no solo que conoce de todas estas irregularidades que de hace rato se vienen presentando allí, sino que las tapa, las oculta. Yo lo digo así por una sencilla razón. Mire usted, el diario Expreso publicó en su edición del 26 de octubre todo un amplio reportaje en donde detalla las 5 formas de cómo en el Consejo, dentro del Consejo de la Judicatura, me refiero, dentro de su sistema, ya unidades judiciales, etcétera, se realizan los sorteos irregulares, ¿ya? Y el diario Expreso dice, hay unos que se ingresan con datos incorrectos y sin sorteo. Eso es lo que le hicieron a Gabriela Beltrán, ya, porque ella no es la que sorteó y ya voy a señalar eso. 2, la ingresan como una demanda para el juez de turno, es decir, para que le toque al que está en ese momento. Eso es lo que ocurrió en el caso de la acción ingresada por el vocal Fausto Murillo en Babahoyo. Otra modalidad es el ingreso de incidentes. ¿Por qué? Porque cuando se ingresa en la función judicial un incidente, como un incidente, ese ingreso se asocia a una causa antigua, que ya tiene ingreso, que ya tiene número, que ya tiene juez, ¿ya? Eso ocurre generalmente en alimentos, porque ese juicio no se cierra hasta cuando el alimentario haya cumplido 21 años. Se ingresa en cuarto lugar como violencia de género. Eso es lo que ocurrió en Quitumbe, con la acción ingresada a favor de Yunda, con la acción de protección. O se hacen, también dice el diario Expreso, accesos ilegales, violentando los sistemas de protección de las redes de la Judicatura, ingresando procesos. Eso es también lo que le hicieron a Gabriela Beltrán, porque en el caso de ella,
forjaron un acta ingresando con datos incorrectos a nombre de ella, ¿ya? En una unidad en la que ella no trabaja, y luego, obviamente, violentando los sistemas informáticos del Consejo de la Judicatura para que asome como que desde el usuario y contraseña de Gabriela Beltrán se hubiera ingresado esa causa. Yo señalo categóricamente que el Consejo de la Judicatura no quiere investigar esto. ¿Y por qué digo que no quiere investigar? Nosotros, Gabriela Beltrán y quien le habla como abogado, le pedimos a la doctora María del Carmen Maldonado ser recibidos para entregarle una amplia documentación que demuestra efectivamente cómo el sorteo irregular de causas se hace en el Consejo de la Judicatura y cómo en él están involucrados no solo funcionarios de abajo, sino funcionarios de arriba. Ella nos dijo que ingresemos esa denuncia por intermedio de la ventanilla, a través de uno de sus asesores. Y así lo hicimos. Entre las denuncias que presentamos ahí está el sorteo irregular del doctor Fausto Murillo. Yo públicamente le emplazo a la presidenta del Consejo de la Judicatura y al Consejo de la Judicatura a que nos digan qué reveló la investigación de esta denuncia que nosotros la presentamos, que por otro lado para ellos no era desconocida, porque ellos comparecieron, ¿ya? Porque ellos eran parte de ese problema. ¿Qué ha pasado con esa denuncia? ¿Qué se ha establecido luego de esa denuncia? Y como usted pregunta, Miguel, ¿el Consejo de la Judicatura, ante una denuncia expresa de un hecho irregular, lo está investigando? No, no. Es más, en la investigación del caso de Gabriela Beltrán, ¿qué hemos demostrado nosotros? Hemos demostrado que ella nunca sorteó esa causa, la causa de Jorge Yunda. ¿Por qué? Porque simple y llanamente esa causa fue ingresada en la unidad judicial de Iñaquito. Gabriela Beltrán nunca ha trabajado en Iñaquito. Segundo, a la hora en que se ingresó esa causa, de las certificaciones entregadas en la propia unidad judicial de Gabriela, del biométrico, de sus ingresos, de las cámaras, de la hora en que se produjo ese ingreso irregular, de las causas que ella ingresó y sorteó a esa hora, tanto en la constancia física como en la constancia electrónica, se determina que ella estaba ingresando causas en su unidad 1 minuto antes y 1 minuto después de las 8:41 del 7 de julio, que es cuando ingresan la causa de Jorge Yunda, supuestamente en Iñaquito. Bueno, se demostró todo eso. ¿Y qué hizo el Consejo de la Judicatura? Le instala una información sumaria, le abre una información sumaria a Gabriela Beltrán, señalando que sí, si bien ya se ha demostrado que ella no estuvo allá y por lo tanto no ingresó físicamente, sin embargo ella no cuidó su usuario y contraseña, no cuidó su clave, y que por eso es corresponsable y finalmente responsable de haber ejecutado el sorteo. Pero si precisamente quienes ingresan esa causa lo hacen clonando el usuario y la contraseña de Gabriela Beltrán, suplantando su identidad material y su identidad electrónica, consta en el expediente el hecho de que el perito señala que la firma que está en el acta de ingreso no corresponde a la autoría gráfica de Gabriela Beltrán. Eso está en el sumario administrativo. Y sin embargo, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Investigó a alguien de los que evidentemente del propio sumario se puede desprender tendrían responsabilidad en el asunto. Aquí está el reportaje de Expreso. ¿Y qué dice el reportaje de Expreso? El reportaje de Expreso dice que el expediente nunca ingresó por ventanilla. Según el secretario Paul Pérez, ¿ya? Simplemente apareció en su cajón. Así es, porque Paul Pérez dijo que el expediente de Yunda apareció en su cajón. Y él le dio trámite, y el juez le dio trámite, ya, cambiando incluso los términos, pues estaba mal ingresado. Es decir, en vez de que se averigüe qué pasó con un ingreso irregular de una causa, en vez de que se busque determinar quién la ingresó, lo que hicieron es darle trámite. Claro, habría que averiguar si este trámite inocente lo hizo Paul Pérez, el secretario, porque le pareció que era urgente, porque era una acción constitucional. Habría que ver por qué. ¿Y al señor Pérez le ha pasado algo al señor Paul Pérez? Absolutamente nada.
el señor Paul Pérez ni siquiera le pusieron sumario administrativo, pese a que esto ya constaba en su informe inicial, así como constaba en el informe inicial de Gabriela Beltrán, todo lo que ella alegó para demostrar que ella no tenía nada que ver en el asunto. Entonces el Consejo de la Judicatura, ¿por qué no investiga esto? Cuando nosotros pedimos dentro del sumario administrativo que se practique una pericia forense informática para que se determine desde qué computadora del Consejo de la Judicatura partió la orden de expedición e impresión del acta, ¿ya? Y le pedimos esa pericia que tenía que hacerse en el Sistema Nacional de TICS del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura nos negó la pericia bajo el argumento de que los datos se borraban a los 15 días porque había tal carga que circulaba en su sistema informático que era imposible ya a esta altura determinar eso. Yo quiero señalar aquí que a Gabriela Beltrán, como una de las 5 formas de las que habla Expreso, cómo le hicieron a Gabriela Beltrán este ingreso irregular. Y esto es para horror, Miguel. A Gabriela Beltrán le han abierto alrededor de 30 roles en 4 unidades judiciales, en Quitumbe, en la unidad judicial de Iñaquito, obviamente en su unidad judicial en la Vintimilla, que es donde ella trabajaba, y también en la unidad judicial de desestimaciones. ¿Qué son estos roles que le han abierto a Gabriela Beltrán? Son unas autorizaciones electrónicas sin las cuales ella no podría ingresar ninguna causa, ni con su usuario, ni con su contraseña, en ninguna unidad judicial. Es decir, previamente hubo autorizaciones electrónicas. Sí, señor. Alrededor de 30 autorizaciones electrónicas desde el año 2016. ¿Y quién autorizaba? Ya, a eso voy. ¿Quién puede abrir estas autorizaciones electrónicas o roles? Solo lo pueden hacer, uno, en el caso de Iñaquito y en el caso de Pichincha, un funcionario que labora en Iñaquito, que se llama Santiago García. ¿Ya? Él compareció en el sumario administrativo y declaró. Y él fue el primer sorprendido de que se hayan abierto semejante cantidad de autorizaciones electrónicas a Gabriela Beltrán en la unidad de Iñaquito. Pero sobre todo, estuvo muy sorprendido de que el día 7 de julio, que él estaba laborando ahí, se haya abierto una autorización electrónica a Gabriela Beltrán, ¿ya? Cuando él no lo hizo. Porque es más, la autorización desde la que se mete la causa de Jorge Yunda es una autorización que se abre a las 7:58 de la mañana y se cierra a las 8:43, es decir, ni una hora. Y lo que declaró Santiago García es que eso no se ha hecho nunca, no se hace nunca. Ahí en el Consejo de la Judicatura, al menos en donde él abre las autorizaciones electrónicas, que la mínimo se abre por lo menos 8 días, y eso se hizo en el periodo de pandemia. Normalmente una autorización electrónica se abre cuando un funcionario es trasladado de unidad judicial y se lo hace con una acción de personal, porque él no es que puede abrir a cualquiera las autorizaciones electrónicas. Él dijo, yo solo puedo hacerlo con una acción de personal o con un memorándum debidamente motivado que indique la razón y el funcionario que le ordena que haga eso. En síntesis, este funcionario Santiago García autorizó electrónicamente sin que él haya autorizado personalmente. Así es, así aparece, así lo declaró y consta la versión de él en el sumario administrativo. Él nunca abrió a Gabriela Beltrán las autorizaciones electrónicas. Yo le pregunté quién más lo puede hacer y dijo, lo puede hacer en la Dirección Nacional de TICS, es decir, de talento de informática, lo puede hacer la Dirección Nacional de Talento Humano, lo puede hacer la Dirección Nacional de Gestión Procesal y dijo, no recuerdo bien, pero creo que también eventualmente lo puede hacer el director general del Consejo de la Judicatura. Entonces, yo pregunto, con todos estos elementos, que son algunos nada más, Miguel, porque podríamos pasarnos la mañana revelándole todas las irregularidades y todas las inconsistencias que se produjeron en este proceso que la doctora María del Carmen Maldonado dice que ha sido el debido proceso, ¿ya? Que no es sino el proceso mediante el cual ellos simulan investigar un hecho para sancionar a alguien, ¿ya? Y decir que con eso han resuelto el caso.
En este caso, Gabriela Beltrán es la única inocente dentro de este proceso que se ha hecho y está probado. Y la destituyen, ¿por qué? Porque con eso quieren justificar y cerrar el caso y decir que aquí no ha pasado nada, ¿ya? Ellos tienen que responderle a la Corte Constitucional que señala en su resolución respecto del caso Yunda, que ellos, entre las 3 cosas que tienen que hacer es una, informar a todos los jueces del país de esa sentencia. 2, señalan que es necesario que efectivamente el Consejo de la Judicatura envíe ese caso, me refiero al caso del sorteo de Yunda en Quitumbe, de la acción de protección, no es el de Gabriela Beltrán, el de Gabriela Beltrán es de medida cautelar acá en Iñaquito, pero ellos ordenan que esa acción de ese proceso respecto de Quitumbe, que es del propio Yunda, se envíe a la Fiscalía y se envíe también y se haga la investigación administrativa. De hecho, ya está eso en Fiscalía. Claro. Y ahí vamos a ver lo que aparece. Ojalá Fiscalía, y yo tengo al menos la confianza de que Fiscalía sí hará aparecer lo que debe aparecer, ¿ya? ¿Y en la Fiscalía se ha abierto en la Fiscalía sí, la indagación previa? Está abierta una indagación previa, ya desde hace meses. Ya. Y el tercer hecho que le ordena a la Corte Constitucional al Consejo de la Judicatura es que, dado que es un problema estructural el sorteo irregular de causas, ¿ya? Como decimos aquí, causas, sorteos a la carta, para direccionarle al juez que previamente lo tienen comprometido para que falle a favor, como ha ocurrido en casi todos estos casos, y el reportaje de Expreso es muy gráfico en eso, ¿ya? Le ordena el Consejo de la Judicatura que adopte las medidas para poner fin, para corregir este defecto estructural, dice a la Corte, este sistema estructural irregular de sorteo de causas. Ya, pregunto, ¿qué está haciendo el Consejo de la Judicatura para eso? Por lo tanto, mire, Miguel, con todos estos elementos que de manera rapidísima yo los he reseñado aquí, como digo, por razones de tiempo, es obvio que Gabriela Beltrán es inocente. Lo que no se esperó el Consejo de la Judicatura es que le salga un funcionario con personalidad, un funcionario que esté dispuesto, por último, hasta a perder el puesto, pero no a callarse frente a los hechos de corrupción, porque sorteos a nombre de se han hecho antes. Que investigue el Consejo de la Judicatura, lo sabe porque suspendió y archivó esa investigación. ¿Quién ingresó la causa de habeas corpus presentada por Jacobo Bucarán y que fue fallada a favor también para enviarlo a Guayaquil? ¿Ya? ¿Quién? No lo hizo la funcionaria que asoma sorteando esa causa en la Unidad Judicial Tercera. No lo hizo ella. Es más, ni siquiera ese expediente fue digitalizado. ¿Ya? Eso lo sabe el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué no han llevado hasta el final esa investigación? ¿Por qué ese caso lo dejaron intocado? Porque no se hizo mediático. Porque no hubo alguien que salga a denunciar este manejo fraudulento que se está haciendo en el Consejo de la Judicatura respecto del sorteo de causas. ¿Por qué no se investiga eso? ¿Por qué no se investiga el caso de este que estoy señalando, de Fausto Murillo, vocal de su propio organismo, que vota por la destitución de Gabriela Beltrán? ¿Por qué no se investiga eso? Que nos digan cuál es el resultado de esa investigación. Lastimosamente, en el país ocurre un hecho. Cuando ya pasa el hecho mediático, en este caso, la alcaldía del señor Yunda, que estaba en debate, la gente poco a poco se olvida. Y el Consejo de la Judicatura le está apostando a eso, a que poco a poco se olviden los sorteos irregulares que se hacen a la carta en el Consejo de la Judicatura. Nosotros con Gabriela Beltrán vamos a agotar todos los recursos. Sabemos que estamos peleando en cancha inclinada de visitantes, ya con árbitro vendido, sí, todo eso sabemos, pero vamos a seguir luchando porque brille la verdad, la justicia, porque no puede el país seguir envuelto en un sistema corrupto, tanto en el ámbito administrativo que depende del Consejo de la Judicatura, ¿ya? Como en el ámbito jurisdiccional, donde están los jueces, secretarios, etcétera. Yo no quiero aquí ni pensar ni hacerle creer a la opinión pública que todos los funcionarios judiciales son corruptos y que todos los funcionarios en el sistema de la Judicatura son corruptos. No. Evidentemente, como dijo la propia presidenta, hay una red
que ya está saliendo a la luz. Yo no veo por dónde está saliendo a la luz, ni veo que alguien quiera sacarle a la luz en el Consejo de la Judicatura. Pero yo pienso que hay a lo mejor una o varias redes dentro del Consejo de la Judicatura que han venido operando en este sentido. Y es hora de que el país efectivamente empiece a hacer luz, ahora sí, sobre este hecho. No pueden seguir inocentes siendo destruidos en su estado emocional, psicológico, como ocurre con Gabriela Beltrán, su familia. Mire usted, Miguel, ¿qué está haciendo el Consejo de la Judicatura? Se abrió una investigación previa por el caso ingreso Yunda irregular acá en Iñaquito. Ahora, como a Gabriela Beltrán se ha demostrado en el sumario administrativo, solo en Iñaquito le han ingresado 15 causas a nombre de ella, ¿ya? Como la Dirección Nacional de TICS certifica que quien ha ingresado es Gabriela Beltrán, entonces con esa sola certificación de la Dirección Nacional de TICS, ¿ya? El Consejo de la Judicatura remite a Fiscalía, ¿ya? Para que se abra la investigación. ¿A quién? A Gabriela Beltrán, que según ellos mismos, según la dirección de TICS, es la que ha ingresado la causa. Y resulta que ella tiene 15 causas ingresadas solo en Iñaquito. 15 que nunca las ingresó. Y ahora se van a abrir entonces seguramente 15 investigaciones previas, 15 juicios penales más adelante, si es que eventualmente le formularan cargos, que yo creo que no ocurrirá. Pero mire el solo hecho de que se abran 15 investigaciones, ¿qué significa para esa familia? ¿Qué significa para la familia de Gabriela Beltrán? Que una muchacha inocente, a toda prueba, reconocida en su unidad judicial por todos los funcionarios, ya esté ahora investigada en varias causas, porque el Consejo de la Judicatura solo acepta como hecho válido la dirección de TICS, la certificación de TICS. Doctor Ciro Guzmán, estaremos pendientes de la investigación previa en la Fiscalía y nos dará llegar cuando haya noticias respecto de su defendida Gabriela Beltrán. Doctor Ciro Guzmán, muchas gracias su presencia en la revista de Opinión Democracia. Cuando se pueda hacer público lo que ocurre en Fiscalía, porque usted sabe que en investigación previa los resultados son reservados. Entonces, evidentemente tendremos que esperar un tiempo. Ya, muchas gracias del doctor Ciro Guzmán en la revista de Opinión Democracia. 7 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una pausa publicitaria y tenemos previsto diálogo con el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Joan Sotomayor, para conocer los problemas y retos que tiene la región insular. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso anunció que enviaría las 2 propuestas con carácter de económico urgente, amparado por el estado de excepción. El mandatario fiel a sus principios democráticos respeta el accionar de todos